¿Qué tal, amigos? Siguiendo la grilla de Radio Divergentes, este es el momento de tu astrología con la conducción de Víctor Landolfi, los días jueves de 17 a 18 horas, aquí por Radio Divergentes. Podés escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar. También podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. Estamos saliendo por streaming en vivo en Facebook como Divergentes, en Twitch como Radio Divergentes y en YouTube como divergentes.streaming. Yo. Y por supuesto le damos la bienvenida, ya está con nosotros Víctor Landolfi para otro programa más de Tu Astrología. Hola Víctor, ¿cómo anda, hermano? ¿Cómo estás? Hola, hola, Goldboy. ¿Cómo estás vos? Muy, ¿Todo bien? muy bien, un placer nuevamente estar Bueno, aquí. un gusto estar de nuevo acá. Bueno, este, eh, siempre aprendiendo de todos los programas y sobre todo del programa anterior. Este, Y le bueno, meten mecha. Ahí. meten mecha. Es cierto eso que dice mucho la universidad de YouTube, ¿no? Uno escucha ese programa por YouTube y bueno, es la universidad, ¿no? Verdaderamente. Están todos los profes ahí uno, saliendo con todo. Bueno, y vos también, como profe de esto, de este conocimiento, Bueno, ¿por dónde querés arrancar hoy? bueno, eh, a ver, hay algunas cosas que son bastante interesantes, ¿no? Estamos eh, sí, como, así como primera cosa que podemos decir eh, con respecto al, de alguna manera, el clima astrológico o la configuración astrológica actual, que siempre nosotros es con lo que empezamos como para inspirarnos siempre para después poder hablar de algún tema, ¿no? Eh, Estamos transitando, digamos, lo que es en los últimos grados de Tauro, el Sol en Tauro, ¿no? A ver, el Sol en este momento está transitando, está en los 25 grados de Tauro aproximadamente, ¿no? O sea, que esto significa que ya seguramente el jueves que viene, el próximo programa, ya vamos a empezar a hablar un poco más de Géminis, que es el próximo signo donde el Sol entra en Géminis. Pero bueno, como siempre decimos, ¿no? El Sol es algo que nos va marcando un poco el calendario, por decirlo de una manera, ¿no? Pero bueno, cada vez es decir, uno dice, bueno, el año astrológico empieza cuando el Sol entra en Aries. Está bien, pero eso siempre son ordenadores, a veces son ordenadores, ¿no? Como a veces la luna llena, las lunas nuevas, son temas, son ordenadores, no son temas que sean. Hoy escuchamos también ahí que hablaron que viene de Grecia, ese ordenamiento. Claro, no, por eso, no, a ver, no, pero yo a lo que voy, no, a mí me parece bien que haya un ordenamiento, ¿no? Pero es justamente eso, son ordenamientos, o sea, yo puedo decir, bueno, a ver, para organizar lo que voy a explicar, bueno, me agarro de este ordenamiento del sol entrando por Aries, en que empieza el año y voy a recorriendo, y después me voy derivando a otros temas, hay muchos que hacen, digamos, hacen charlas muy interesantes. Y el ordenamiento muchas veces tiene que ver con si es luna llena, dónde está la luna, si va a haber luna llena, en qué signo, luna nueva. Pero bueno, son cosas como que después, o sea, en sí mismos son cosas que no dicen nada, digamos, ¿no? Como yo lo hemos visto muchas veces, ¿no? En astrología, eh, una cosa de por sí no dice nada, ¿no? Por eso siempre nosotros decimos que eso de yo soy de tal signo y porque tengo el sol en tal signo se acabó el mundo y bueno, eso, claro, es como que
A ver, si eso es un disparador como para después empezar a hacer toda una elaboración compleja, bienvenido sea, por algo hay que empezar y cada uno puede empezar por donde quiera y eso está perfecto, pero el tema es cuando uno se queda en esa cierta pereza y dice, no, ¿dónde tenés el sol, el ascendente, yo, la luna, punto, digamos, como, y ya está, y nada más, y esas ubicaciones, digamos, como que son conceptos, como si abrimos un diccionario y decir, bueno, a ver, sol, por ejemplo, sol en Tauro significa tal cosa, ascendente en tal cosa, la luna en tal, como, como definiciones que después te las aplico a vos y como, o sea, como que de alguna manera somos todos clonados, ¿no? O sea, soy ascendente tal, soy así, soy sol en Tauro, soy así. Lo cual no es así, a ver, esto no es algo que yo tengo que explicarlo, o sea, no hay que saber astrología, no hay que saber nada. O sea, hay personas que son de los mismos signos, son los mismos signos, tienen configuraciones muy parecidas y son muy distintas, porque bueno, aplican un montón de cuestiones, aplican sobre todo esto, el tema de las relaciones, por eso el trabajo básicamente del astrólogo es, es buscar las relaciones y ir más allá de estos conceptos que de alguna manera tratan de encasillar, digamos, para de alguna manera darte una respuesta que a vos te deje contento, algo fácil que vos te vayas contento y que de alguna manera te dé alguna respuesta, que no es una respuesta a nada, pero vos te vas contento, digamos, esa sería la idea, ¿no? Que muchas veces se ve, que esto lo hablamos muchas veces, viste, con todo el tema bueno, del lado quizás negativo, tienen todo el tema de las redes, YouTube, ¿no? Que se publican estos videos con estas placas, con estas palabras, digamos, que te meten miedo, ¿no? Se viene el terror, se viene el caos, o la guerra, o porque Marte, no sé qué, y Marte está en tal lugar, significa que eso significa como una definición de diccionario, va a haber una guerra. O sea, obviamente en algún momento va a haber una guerra. De hecho, creo que en los últimos 200 años de la humanidad, creo que no hubo un solo día sin una guerra en el mundo, me parece, digamos. O sea, siempre van a acertar, o sea que Eso es algo raro, ¿no? Las grandes guerras no aparecieron justamente cuando estaba Marte, ¿no? tal cual. O Tao, como es Aries. Exactamente. Y si justamente se da eso, bueno, claro, si lo vas a decir en algún momento y en algún momento va a pasar y vas a decir, vieron, yo soy un genio, vieron, yo la vengo diciendo. Pues a veces son cosas que, bueno, el tema este comercial que, bueno, que a algún punto tiene, tiene este lado positivo de la posibilidad de poder comunicar, de informar, pero bueno, siempre está quien va a hacer un uso en todas las áreas, no solo en la astrología, un uso, digamos, para decir, bueno, a ver, acá encontré mi oportunidad, yo con esto me puedo dar un salto económico con las visualizaciones, con las campañas, y me vuelvo, entre comillas, prestigioso, entre comillas, ¿no? Porque es un prestigio, digamos, eh, no lo veo muy durable, pero Tal cual. no, claro, pero eso es un tema es un tema que siempre hay que hablarlo porque es el tema de Plutón en Acuario, que siempre lo mencionamos y lo vamos a seguir hablando, ¿no? Claro, Que es claro. este tema de cómo vincularnos y cómo rediseñarnos, repensarnos nosotros como individuos y nosotros como individuos con los demás, ¿no? Que es el gran desafío que tenemos en este tránsito de 15, 20 años de Plutón en Acuario. Y es por eso muy interesante ver lo que va pasando día a día con todo este tema de las redes sociales, de la manipulación, de los distintos usos. Tratar de empezar a verlo, a ver lo que pasa. Simplemente uno puede tener su opinión, pero sin enojarse mucho, sin idealizar nada y ver qué va pasando porque es un periodo de integración de nosotros con eso, ¿no? Ya no solo nosotros manejando esa herramienta, sino esa herramienta ya como integrada a nuestra vida, ¿no? Que es lo que uno empieza a ver, ¿no? Uno empieza a ver que eh, ya no hablo de astrología, ¿no? De cualquier cosa, gente que hacen como esos vivos, digamos, por YouTube, supongamos, o por Instagram o por otras redes, las cuales, bueno, empiezan a hablar y ya tienen su comunidad. La palabra comunidad, cada vez que la escuchamos es muy interesante porque eso es muy significativo de cómo ese concepto empieza cada vez a tener más
más importancia y empieza a ser cada vez más apropiado y resignificado por cada uno, por cada comunidad, y empieza a tener un valor y incluso hasta una, una dependencia, ¿no? Una dependencia, ¿no? Porque en algún punto es esto, ¿no? Es como que Acuario, Plutón en Acuario, nos viene a decir que nosotros en algún punto dependemos sanamente, ¿no? Hay dependencias y dependencias, ¿no? O sea, pero que nosotros dependemos de los demás, dependemos de una comunidad, del otro, ¿no? De lo que el otro me puede dar, lo que yo le puedo dar al otro, pero no en una lógica de interacción por conveniencia, ¿no? Sino de realmente de fusión, de decir de que yo soy el otro, ¿no? El otro es mi, así como muchas veces la tecnología poco a poco se va volviendo como algo ya directamente, la inteligencia artificial como directamente como una especie de capacidad cognitiva extra que yo tengo, digamos, ¿no? Porque hay gente que lo usa así, ¿no? No es mi caso, pero todo, digamos, de alguna manera ya las decisiones las empiezan a tomar usando algún tipo de tecnología, si esto puede estar bien o mal, puede tener el resultado que sea, pero uno lo empieza a ver. Bueno, a nivel comunitario es lo mismo, ¿no? Esta cuestión de, ya no solo yo te doy para que me des, sino esta cuestión de que yo soy el otro yo y yo soy esa comunidad. Y se ve, ¿no? Esta cuestión de que a veces, uno lo ve mucho en todo el tema de lo virtual, estas personas que se conectan y que tienen su comunidad y que están ahí y comparten valores y hay bueno, se empiezan a generar cosas que se están generando y que hay que observarlas porque me parece que es el gran tema de estos años por venir y que es un tema muy, muy, muy interesante. Y como siempre dijimos, ¿no? Que Plutón por Capricornio dejó de alguna manera tierra arrasada. Si bien no arrasó con nada, pero dejó todo como está, y lo que vos vas tocando se va cayendo, ¿no? Entonces, eh, cada cosa que se va tocando se va cayendo y ahí tenemos que construir. El desafío es construir algo bueno, ¿no? Y esto que estamos diciendo para volver un poco al tema, ¿no? Esto de construir, ¿no? De construir, de algo sólido, ¿no? Que tiene que ver en la astrología mucho tiene que ver con el elemento tierra, ¿no? Y como habíamos dicho al principio, ¿no? Esto bueno, que ya son los últimos, este va a ser nuestro último programa del año vinculado a Tauro, al Sol en Tauro, ¿no? Ya como el próximo semana seguramente ya vamos a estar iniciando Géminis. Y Tauro es un signo de tierra, que ya venimos hablando en los programas anteriores, ¿no? Eh, y la de construir, ¿no? Esto de construir, ¿no? Eh, Esto tiene mucho que ver con la tierra, ¿no? Con los signos de tierra, ¿no? Eh, que los recordamos que en la astrología los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio son los tres signos de tierra, ¿no? Eh, lo cual significa que cualquier objeto, a ver, cuando digo de objeto, hablo de sobre todo planetas, como son los planetas, como puede ser el Sol, la Luna, que no son específicamente planetas, o otros objetos, entre comillas, como pueden ser Quirón, o objetos no materiales como el Nodo Norte, que algo mencionaba Mario en el programa, lo escuché que algo dijo del Nodo Norte, ¿no? Que son Lilith, ¿no? O la parte de la fortuna, etcétera, ¿no? O sea, que son estos cálculos que no existen. Pero bueno, cualquier cosa de esta que nosotros tengamos en un signo de tierra nos va a estar hablando siempre de esta necesidad de construir, ¿no? De empezar desde abajo, ¿no? De, mm, de esta cosa de, de tomarnos examen, de tomarnos examen a cada rato sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Ya sea, digamos, el planeta o el objeto, digamos, como decíamos recién, que yo tenga en un signo de tierra, supongamos Tauro, ¿no? Ahora siempre va a trabajar de esa manera, ¿no? Va a ser como, por eso siempre a la tierra se lo asocia con la lentitud, ¿no? En el caso de Tauro se lo asocia demasiado con la lentitud, ¿no?
Pero esto es una característica de todos los signos de tierra, que en verdad no es lentitud, es el prueba y error, ¿no? Decir, bueno, para, antes de dar otro paso, vamos como vimos este paso, después vamos otro paso. Entonces, claro, vamos más lento, ¿no? Otros elementos en astrología, sobre todo el fuego y el aire, hablan de un espíritu más aventurero, ¿no? Y bueno, como estábamos hablando un poco recién, el tema del signo de Aries, un signo de fuego que se lo asocia esta imagen del guerrero, no la guerra, el guerrero, aclaramos. De, eh, que justamente el que va al frente, ¿no? El que se anima a algo, ¿no? Entonces, y a veces obviamente eso tiene sus consecuencias. Justamente por eso, eh, siempre tomando eh, la astrología que una posible bajada de la astrología a algo concreto, ¿sí? Algo conceptual, si se quiere, es la carta natal. Digamos, uno puede hacerse una carta natal de una manera, tomó, digamos, todo lo que sería la teoría astrológica, algo concreto, pero no necesariamente tiene que ser una carta, es una forma de una bajada, ¿no? Pero justamente en esa bajada en esa bajada, que es una posibilidad de bajada de la astrología, no es la única, ¿no? Eh, Siempre nosotros tenemos todos los 4 elementos, justamente por esto, ¿no? Porque, a ver, uno cuando se posiciona en un elemento, por ejemplo, en el caso de la Tierra, ahora que estamos hablando un poco de Tauro, eh, uno dice, bueno, sí, uno, uno explica, ¿no? Esta característica ¿no? De ir controlando, de dar un paso y controlar cómo uno va, esta especie de que desde el punto de vista del fuego, del aire, que son mucho, tienen esa dinámica, ¿no? Uno lo puede ver como lentitud, pero bueno, desde la Tierra yo puedo ver eso también mirando desde la Tierra al fuego, al aire, puedo decir, bueno, pero a mí me dicen que soy lento, pero estos son atolondrados, o sea, la verdad que para ir y chocarme con una pared, prefiero ir despacio. O sea, la cuestión es que siempre que nosotros lo tomamos desde un elemento, siempre por ahí la explicación nos va a parecer muy buena, pero en algún momento vamos a tener que necesitar integrar otras modos de pensar, modos de proceder disruptivos con respecto al elemento que estamos considerando, para poder dinamizar y para poder hacerlo más, qué sé yo, para tomar un concepto de la economía más productivo, más útil, ¿no? Estos conceptos así que parecen poco espirituales, pero bueno, eh, ¿no? Productividad, utilidad, ¿no? Estos, estos conceptos que son espirituales, pero a veces una espiritual a veces demasiado banalizada, ¿no? Es demasiado, digamos, idealizada, ¿no? Es como que uno no tiene que ser productivo, uno no tiene que hacer nada útil, pero bueno, a ver, si algo espiritual lo conocemos y la gente lo usa, es porque a un punto es productivo y es útil, ¿no? O sea que esas cosas están, ¿no? Están siempre, ¿no? Pero hay un tema, eh, y justamente Tauro, que en astrología está asociado, digamos, ¿no? A lo que se llama la casa 2, la segunda casa, también al planeta Venus, pero bueno, cuando uno lee una revolución solar, una carta natal, o como en este momento, uno puede agarrar a ver cómo está ordenado el cielo en este momento, digamos, este, la casa 2 siempre es la casa de la economía, de los números, del contar las moneditas, ¿no? O sea, por lo tanto, es un tema que por lo tanto es importante y es un elemento. Si tomamos esta astrología o esta definición como una explicación, digamos, general de la vida, bueno, claramente es un tema que tenemos que incluir
en todo lo que hacemos, sea espiritual, no espiritual, ¿no? Sí, también es a veces esa división del mundo entre lo espiritual, lo no espiritual, también hay una cuestión ahí que digamos que no es parte de la astrología. Justamente la astrología lo que hace es todo integrado. No es que dice, bueno, una carta natal para lo material, no espiritual, y otra para lo. No, al contrario, justamente es la antiseparación, es la anti. Es lo verdaderamente holístico, ¿no? Que es otro término también que a veces, que a veces se usa de un modo muy relajado, ¿no? Pero bueno, justamente es integrar todo, pero todo y no solamente integrar todo, todos los componentes, todas las cosas tienen un mismo valor, no hay una cosa que pesa más que lo material pesa más que lo otro o viceversa, ¿no? Por eso estamos diciendo eh, esta cuestión de decir, bueno, cada vez que pensamos que nos posicionamos en un elemento, en este caso la Tierra, siempre es importante mirar a la vereda de frente y mirar a los costados, ¿no? Siempre que miramos la vereda de enfrente en astrología es el opuesto complementario, ¿no? Si pensamos en Tauro, el opuesto complementario a Tauro es Escorpio, que es el elemento agua, ¿no? Y si miramos a los costados, en astrología tenemos que pensar en las cuadraturas, ¿no? Que en el caso de Tauro nos vamos a encontrar hacia un lado con Leo, que es el elemento fuego, y hacia el otro lado con Acuario, que es el elemento aire. O sea que fíjense cómo estamos, digamos, inevitablemente incluyendo siempre los cuatro, los cuatro elementos que se integran en los aspectos o relaciones más, más si quiere, más complejas, digamos, más desafiantes y más y que más promueven a la evolución, ¿no? O sea, porque están ¿cómo se llama? Las cuadraturas, las conjunciones, las oposiciones, por un lado, y después tenemos otras relaciones que son los sextiles, los trígonos, son eh, aspectos o relaciones muy positivas, de mucha de posibilidad de hacer algo, pero que están ahí, que no hay, que le falta de alguna manera el poner la llave y arrancar, digamos, ¿no? ¿Y qué es poner la llave y arrancar, en verdad? O sea, cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? A ver, si nosotros lo pensamos en la vida, ¿no? Y bueno, y a veces uno dice, pero ¿por qué tiene que ser así? Pero bueno, ese poner la llave y arrancar son las crisis, los fracasos, las frustraciones, el siempre me va mal en algo, estas cosas aparentemente feas, que son por ahí sí las que están relacionadas con los otros aspectos, estos que mencionábamos antes, la cuadratura, las oposiciones, ¿no? Pero que gracias a eso se activa, si no, y esto pasa mucho, esto se ve mucho, que cuando uno en una carta natal tiene poca de estas, este, de estos aspectos conflictivos o complicados, digamos, o estos que nos pueden generar frustraciones, etcétera, ¿no? Fracasos, etcétera. Siempre entre comillas todo esto, ¿no? Eh, y por el contrario, uno ve que hay trígonos o sextiles, digamos, bueno, está bien, pero a esto le falta, en algún momento la persona va a necesitar alguien que lo empuje, ¿no? Porque si bien no siempre pasa, pero a veces uno necesita quizás ese empujón, ¿no? Y ese empujón es justamente el me pasó algo, algo que no esperaba, ¿no? Algo, sí que tiene que ser, por qué ser algo negativo, ¿no? Pero algo no me lo esperaba y me obligó a hacer algo, ¿no? Bueno, ahí lo que estamos teniendo es justamente cómo actúan estos aspectos difíciles, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Estos son palabras que las tenemos que llamar de alguna manera, pero quizás lo difícil sería cómo, cómo proceder sin que de alguna manera algo me pase o algo vea, o ni siquiera que me pase a mí, ver que a otros les pasa y yo por miedo entonces decido actuar, digamos.
también puede ser de esta forma, ¿no? Esto también se ve mucho, ¿no? No necesariamente me tienen que pasar a mí las cosas, ¿no? Eh, pero entonces, mm, como estamos viendo, ¿no? Eh, cada elemento, cuando nos posicionamos en un signo que siempre corresponde a un elemento, en el caso de Tauro, la Tierra, siempre cuando miramos enfrente y a los costados, siempre vamos a encontrar los cuatro elementos, ¿no? O sea que los cuatro elementos son un elemento, en verdad, ¿no? No hay, no hay esto que decíamos recién de la Tierra, ¿no? No hay construcción de algo, ¿no? Porque ¿qué es la Tierra? Básicamente, bueno, es justamente eso, el construir algo, ¿no? El construir algo sólido, algo que uno puede decir, si realmente construí algo, puede gustar o no, pero construir algo, no es algo que digo, sí, está ahí, pero cualquier momento es un castillo de naipes que en cualquier momento se cae abajo. No, no. En la Tierra puede ser bueno, malo, grande, sofisticado, ¿no? Pero es algo que está. Uno dice, bueno, está. Es una silla que te puedes sentar, ¿sí? No es una silla que, ya, por la duda, si sos muy gordo no te sientes porque se viene abajo, qué sé yo. No, no pasa, no es así. Pero ¿qué pasa? Para lograr ese proceso, para poder llegar a ese producto final, digamos, ¿no? Es necesariamente, y justamente esto que estamos diciendo de las oposiciones, las cuadraturas, está diciendo que sí o sí en un momento, para poder llegar a esa finalidad a la que nos invita la Tierra, sí o sí van a tener que intervenir los otros, sobre todo los otros elementos, todos los contradictorios a la Tierra como son el aire y el fuego, ¿no? Porque yo tuve que tener una idea, aire, pensamiento, ¿no? Tuve que hacer algo, animarme a hacer algo, de alguna manera romper esa inercia, ¿no? A veces la Tierra de por sí a veces es un montón de buenas intenciones, pero ahí se queda, ¿no? O lo mismo pasa también con el elemento agua, ¿no? Es como que muchas buenas intenciones, y sí, pero bueno, qué sé yo, que, no, que me da miedo, que no sé, o que no me animo, que no sé cómo, bla, 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 y siempre estamos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque está faltando justamente los elementos contradictorios, opuestos a eso, digamos, contrarios a eso, entre comillas, ¿no? Porque son justamente los que van a dinamizar ese proyecto, eso, y van a hacer posible que eso se pueda concretar, ¿no? Y es interesante, ahora que estamos hablando de esto, y justamente que estamos hablando de esta cuestión de los elementos, que es un tema interesantísimo en astrología, interesantísimo, ¿no? Y ver también, sobre todo para que uno pueda verse, pensarse a uno mismo, ¿no? ¿No? A mí que cuando hago algo, cualquier cosa, ¿no? Ni siquiera cuando hago algo, tan solo como yo hago las actividades mías cotidianas, ¿no? Sin necesariamente que sea hacer algún proyecto o una actividad excepcional, ¿no? Eh, ¿Qué está predominando? O al menos yo, desde mi autoexamen, aunque pueda ser equivocado. Muchas veces un autoexamen a veces puede ser un poco sesgado. También el examen la visión que puede dar otro también puede estar sesgada. Pero tranquilamente, y sobre todo haciéndolo con cosas que no son importantes, ¿no? Desde que yo me levanto, las cosas que hago, ¿no? Cómo me manejo, o sea, ¿qué, qué elemento predomina, ¿no? O sea, yo siempre voy, digamos, voy a lo rutinario, digamos, confío mucho en la rutina, confío mucho en que las cosas van a ser de una manera, o no, o por el contrario, como que me dejo estar total, veo a ver qué pasa, o sea, viendo ese tipo de cosas yo puedo de alguna manera empezar a ver, a entender, sin tener idea de lo que es la astrología, sin tener idea de nada, qué elementos de alguna manera me gobiernan o gobiernan mis acciones cotidianas, ¿no? Son más de tierra. Entonces está bueno también para decir, porque de esta manera yo puedo también empezar a observar, che, pero bueno, está bueno, pero yo confío demasiado, porque ahora estamos hablando de la Tierra, yo confío demasiado en la rutina, en que las cosas van a estar así, así,
digamos, hasta que hago algo como que confío demasiado todo un proceso que ya lo doy por hecho, eso puede tener mucho que ver con la tierra, y, y de alguna manera no contemplo lo espontáneo, lo inesperado, lo creativo incluso. Bueno, entonces está bueno como decir, bueno, evidentemente ahí tengo demasiada tierra y me está faltando un poco el aire, ¿no? Que es lo creativo, el pensamiento, ¿no? Vamos a hablar un poquito a partir de los próximos programas, hablamos de Géminis, que es un signo de aire, ¿no? El pensamiento, ¿no? La creación, ¿no? Los castillos de naipe, pero ni siquiera son castillos de naipe, son castillos de naipe virtuales, ¿no? Quizás está faltando un poco eso. Ojo, y todo esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con yo soy de Tauro, yo soy de Géminis, es porque yo puedo tener el sol en Tauro, digamos, y manejarme mucho o sea, que mi proceder sea más de aire que de tierra, ¿eh? Esto siempre es importante, ¿eh? Esto es muy importante, ¿no? Es jugar con la vibración que hay también, ¿no? En cada signo, ¿no? Hay que aprender a jugar, hermano. Si no, Que la hay total. dura, ¿no? Si se puede jugar, está ahí todo, ¿no? Para poder estar. Es vibración. Que esa es la idea. Gemini viene ahora más pensante, más cosas, por más que sea. A mí me viene bien porque Sagitario creo que es mi complementario, ¿no? Mi opuesto complementario. Es Sagitario, claro. También pensaba de esto, ¿no? De buscar ese equilibrio, porque también tenemos ese opuesto que nos equilibra, ¿no? A no ser tan Sagitario, que no tenemos que ser tan Sagitario tampoco, ¿no? No es llegar al extremo, ¿no? No, pero es que justamente esa es la idea, ¿no? La idea de este autoexamen, del cual yo estoy hablando, es decir, bueno, che, loco, a mí me está faltando este aspecto creativo, espontáneo, arriesgado, juguetón, de niño, llamémoslo como queramos, ¿no? Lo podemos representar en el aire, ¿no? Entonces, empezar a jugar, empezar a incorporarlo. Bueno, yo lo empiezo a incorporar. Seguramente yo analizo mi carta natal y va a haber una explicación, ¿no? Quizás puede haber muchos planetas que están en signos de tierra y agua, quizás, o lo que sea, no importa, pero más allá de la explicación astrológica, ¿no? Este, em, es justamente esto de decir, che, voy a empezar a jugar, a ver, voy a empezar a mi rutina diaria, ¿no? De nuevo, nada en especial, cómo me manejo en la vida cotidiana, o voy a agregar este factor, digamos, de aire, digamos, ¿no? O viceversa, si yo soy demasiado aire, bueno, voy a agregar este factor rutinario, ¿no? De estructuración, de tierra, que me está faltando, ¿no? A ver cómo me siento. Es justamente eso, es justamente eso. Y además, una carta natal cuando nos muestra, bueno, vos tenés estos planetas en tierra, estos planetas en aire, justamente nos está diciendo eso, ¿no? Y supongamos que yo tuviera todo en tierra o todo en aire. Bueno, justamente lo que la carta natal no está diciendo, vos tenés que ser así, todo tierra, tenés que ser así, bueno, vos naciste para ser así. No, al contrario, nos está diciendo que justamente el desafío que tenemos en nuestra vida es integrar lo que no tenemos. O sea, no es, justamente es todo lo contrario, no es yo soy así, digamos, ¿no? Es yo no soy así, yo no debería ser así, ¿no? Será mi punto de partida. Obviamente que me va a costar mucho más, porque al tener todo en tierra, me va a costar mucho más integrar lo otro, pero justamente la vida me va a ir llevando para eso y yo también tengo que tener la valentía y la grandeza y la sabiduría, ¿no? Esto que vos decís también de esto de jugar, de integrar que yo, tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros decidimos esto que estamos hablando, de que esta frase de salir a la zona de confort, justamente el agregar un poquito de aire a la tierra o viceversa, digamos, es salir a la zona de confort. Yo acá me siento seguro, ¿no? No digo que me siento bien, me siento seguro. Esta rutina a mí me funciona, no me veo cosas raras. Hace 40 años que hago lo mismo. Ya está, no me venga con la tierra, el aire, ya está. Bueno, justamente eso es falta de sabiduría, ¿no? Y cuando sacamos esa falta de sabiduría, bueno, le sacamos a la astrología, le sacamos absolutamente todo. Por eso, a veces yo critico tanto, me enojo con esta cuestión de que hay un eclipse, ya está, no se puede decir más nada. Hay tal cosa, no, ya está, estamos condenados a verlo. No es así, porque aparte no es así. Que no necesariamente también, siempre tiene que ser lo negativo. A veces estamos como en una zona, No, viste, que podemos ser mejor.
y no aprovechamos Claro. la jugada, ¿no? Nos conformamos ahí como que a veces en la zona de confort está como, no estamos ni mal ni bien, pero somos unos grises que nos mantenemos ahí, ¿no? Y justamente a veces tenemos la potencialidad para poder pegar el salto también, ¿no? Es que ese es el llamado, digamos, la astrología justamente es eso, ¿no? Es eso que acabas de decir, ¿no? Es decir, che, vos tenés el potencial, ¿no? Esto que hablamos tantas veces del albedrío, libre albedrío, ¿no? A veces esta cuestión de que porque tal posición o tal fenómeno, un eclipse, una conjunción o lo que sea, es algo que ya nos quita todo el libre albedrío y lo único que tenemos que hacer es someternos a una energía externa que nos maneja. Es lo más antiastrológico del mundo, ¿no? Justamente porque justamente la astrología es una invitación a trascender esos miedos, a trascender esos límites y a trascender sobre todo los miedos, ¿no? Porque son mensajes básicamente de miedo que, que, mm, que justamente es la astrología es por definición 100% dinámico. Dinámico. Cuando vos sentiste que ya llegaste a un punto de realización, digamos, por una, un delirio, digamos, ¿no? Bueno, perfecto, ya está perfecto, pero no tiene nada que ver con la astrología. La astrología es dinámica, dinámica. Es siempre alguien que te va a estar respirando atrás. Dale, 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 dale. Lo siguiente, lo siguiente. ¿Cuándo termina? Nunca termina. ¿Cuándo termina? Y sí, cuando respiraste por última vez, ahí termina. Esto tiene que quedar claro, ¿no? No hay un punto de llegada. ¿Por qué? Porque es un camino de evolución. Es el camino de evolución, el camino de la virtud. ¿Dónde termina? Y termina en la perfección. ¿La perfección existe? No, no existe. La perfección es un parámetro de aproximación. Cada vez puedo estar mejor, más cerca de eso, pero nunca voy a estar perfecto, ¿no? Bueno, entonces es eso. Y cada vez quizás esos desafíos sean más difíciles, o quizás no sean más difíciles. Quizás a nosotros nos cuesten más, porque otra vez me tengo que reinventar otra vez, y otra, y nunca llego, ¿no? Pero justamente lo que hay que cambiar ahí es este preconcepto, decir que hay un punto de llegada y en el cual yo tengo que, este rompecabezas que, digamos, en el caso de astrología de la carta astral, yo le tengo que encontrar la vuelta. No le vas a encontrar nunca. Más le encuentras la vuelta, más vueltas vas a tener que darle. Entonces, esto es lo lindo que tiene porque es una invitación a superarse constantemente, ¿no? A no cristalizarse, ¿no? A vivir esa niñez eterna en algún punto, ¿no? Y esto que estamos diciendo de, de la niñez eterna y, y que estamos hablando de Tauro, ¿no? Y de que por este año el sol ya poco a poco se empieza a despedir del signo de Tauro, se produce un fenómeno interesante, ¿no? Un tema para que lo podemos mencionar. Hay varias cosas, ¿no? Si uno observa el cielo en este momento, como decíamos al principio, hay dos cosas que son interesantes. Una es esta que quiero hablar de la conjunción Sol-Urano en Tauro. También hay otra, que quizás la próxima programa lo trabajamos un poquito más, que es una figura bueno, que la llaman de distintos nombres, ¿no? Una forma de llamarla es la cruz cósmica, ¿no? Que que es como un cuadrado que se forma entre cuatro elementos, entre cuatro planetas, perdón, en este caso es Marte, Plutón en oposición y cruzados Mercurio y Lilith, ¿no? Que forman como si fuera un cuadrado en dos oposiciones. Eso está en este momento que es muy interesante, que bueno, que es interesante también porque está afectando a Mercurio, que está en Tauro, ¿no? Un Mercurio en Tauro. Pensemos que vamos a estar hablando bastante de Mercurio con Géminis, porque Mercurio es el planeta del pensamiento, de la creación, de lo intelectual, ¿no? En un signo como Tauro que aparenta ser como muy restrictivo, ¿no? Justamente por eso que decíamos, ¿no? Esto de decir, che, justamente, a ver, un Mercurio, una versión geminiana de Mercurio es muy dinámico, es muy creativo, es muy me voy de mambo, ¿no? Y como decíamos antes, ¿no? Tauro es, che, vamos paso por paso, vamos viendo, pues acá tenemos que construir algo. La finalidad mía como elemento tierra es que construyamos algo. Yo le tengo que mostrar a mi jefe que construya eso, sería, ¿no? Esa sería la idea, ¿no?
En un momento después vamos a hablar, por ahí la próxima vez vamos a hablar, aparte es muy interesante cómo vincular Mercurio con Lilith, ¿no? Este punto, digamos, que se calcula a partir del movimiento de la Luna, del cual hemos hablado mucho, eh, pero eh, esta, fíjese que esta conjunción que decíamos recién, del Sol en 25 grados de Tauro y Urano en 27 grados de Tauro, si no me equivoco, o sea, estamos hablando prácticamente yo calculo que mañana, probablemente pasado mañana, más tarde, vamos a tener una conjunción exacta, ¿no? Entre estos dos planetas, ahí más o menos por el grado 27 de Tauro, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque Urano está finalizando. Hemos hablado mucho, ¿no? Del tránsito de Urano por Tauro, que ya está terminando, ¿no? Eh, y dos, justamente, ¿no? Urano es el regente de Acuario, que si lo queremos ver en términos de elementos, podemos pensar Acuario como aire y Tauro como tierra. Justamente acá nos encontramos con esto que venimos, de lo que venimos hablando casi todo el tiempo, es este tema de la no, no elementos no complementarios, ¿no? Como son en este caso el aire, Acuario, Urano y Tauro, ¿no? En el signo, la Tierra, ¿no? Donde se produce el tránsito. Em, y un Sol, ¿no? Que al Sol, como siempre dijimos muchas veces, ¿no? Es la construcción de la identidad, ¿no? Es la construcción, no es lo que yo soy, ¿no? No soy, es lo que yo debería ser, ¿no? Siempre esto que está bueno aclararlo, ¿no? Yo nací con Sol en Tauro, yo nací con Sol en Sagitario, como decías vos, lo que sea. Bueno, yo debería cultivar en mí esos, esas características positivas del signo, ¿eh? Positivas, ¿no? O sea, no es que los signos tengan características negativas, pero uno puede de alguna manera expresar negativamente esas características positivas del signo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, en el caso de Capricornio puedo decir la autoridad, que es algo positivo ejercer autoridad. Ahora, el autoritarismo ya no es algo positivo, no es una característica del signo, es una expresión negativa. Culpa mía, digamos, que lo estoy expresando mal, ¿no? No sé, en el caso de Tauro, digamos, ¿no? Eh, Uno puede decir la inacción por ahí en algún punto, ¿no? Eh, que bueno, que justamente no es una característica, sino pues justamente lo que Tauro dice es esta cosa de ir viendo, ir paso a paso, pero viendo, controlando, viendo, o sea, tomando todos los recaudos, pero siempre avanzando, ¿no? Entonces, eh, hay a veces como, digamos, de alguna manera, si se quiere, desviaciones, ¿no? Pero esas desviaciones son nuestras, ¿no? Por eso nosotros tenemos que también, de nuevo, volver un poco a lo de antes, ¿no? Esta cuestión de hacernos el autoexamen, o sea, a ver, mi sol en tal signo, ¿cómo lo estoy? ¿Cómo lo estoy usando? ¿Cuáles son las características, al menos las características principales de ese signo? Bueno, las estoy trabajando, digamos, las estoy expresando, no las estoy expresando para nada, o peor aún quizás, ¿no? Las estoy expresando mal, que quizás es peor que no expresarlas, porque a veces expresarlas mal a uno le da resultado, ¿no? Qué sé yo, vamos en el caso de Tauro, ¿no? Em, que mal expresado podría llegar a ser cierto, me quedo, ¿no? Me quedo a veces por miedo, a veces por falta de motivación, ¿sí? Eh, pero eso de algún punto por ahí yo puedo pensar, a partir de una evaluación de mi vida, que eso en algún punto a veces creo que me ha dado resultado, ¿no? Este, digamos, que me ha ido bien, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Entonces me quedo ahí, ¿no? Entonces me quedo y de alguna manera esas desviaciones del signo, ¿no? Que después muchas veces pasan cosas que son bastante, a mí me pone un poco, me enojo bastante cuando lo veo, ¿no? Como, esa gente, bueno, sí, que no tiene, digamos, digamos, la valentía de poder expresar el signo como debe ser, ¿no? Por eso está bueno esto del autoexamen, ¿no? O digamos, el autoexamen o en el caso, o con las lecturas que uno puede hacer el tema, una consulta astrológica, psicológica, lo que sea, ¿no? Porque estas no es que sean cosas de la astrología. Esa persona va a una terapia y seguramente estos temas aparecen. No van a aparecer con el nombre de Tauro, con el nombre de elemento tierra, pero van a aparecer de otras formas, digamos, ¿no? La astrología en algún punto es la lectura de la personalidad y la psicología de la persona, ¿no? Entonces, esto que es el sol, ¿no? El sol que es la expresión del yo, de los otros, ¿no? De nuestra personalidad, ¿no? La No, perdón, no es la expresión, es la construcción, ¿no? O mejor dicho, el proceso de construcción, ¿no? Esa cosa que vamos construyendo. Y es un proceso de construcción que no termina nunca, ¿no? Que justamente es un proceso de construcción, justamente por esto que decíamos, ¿no? Porque siempre va a haber algo más, siempre, no, nunca voy a decir, bueno, ya está, listo, mira, yo me saqué 10 en todos los puntos de Tauro, listo, ya está. Listo, ahora me voy a dormir, ya está. No, 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 no es así. eh, los desafíos quizás van a ser más, o podrían llegar a ser cada vez más pesados. eh, y justamente em, ese sol, ¿no? Esto que estamos diciendo, ¿no? Del sol en una conjunción con Urano, ¿no? En Tauro, ¿no? En el signo de Tauro, ¿no? Urano en Tauro es como si fuera eh, un potencial, si se quiere, imaginativo, creativo, ¿no? Innovativo, innovador, de mucha innovación, sometido, si se quiere, a un corset en el sentido de las extremidades que ambas energías representan, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en verdad ese corset es justamente esto que decíamos, ¿no? Tauro, la Tierra y Tauro particularmente, siempre digamos, van a tratar de decir, bueno, a ver, ¿para qué hacemos con esto? ¿Qué hago yo? De nuevo volvemos a usar esas palabras que usábamos al principio, ¿no? ¿Cuál es lo útil de esto? A ver, ¿para qué me sirve? Esto ¿para qué? A ver, y si lo hago, ¿va a servir para algo, digamos, no? O sea, hay que tener a veces cuidado con la Tierra y con Tauro en particular, de no caer en alguna vanidad o si se quiere utilitarismo extremo, ¿no? Es decir, todo tiene que servir para algo, está perfecto. Eso es algo casi inevitable en el razonamiento del elemento tierra. Todo tiene que servir para algo, pero atención, porque ¿qué filosofía de vida tenemos en eso de tiene que servir para algo, ¿no? Es un para algo que me beneficia a mí, a los míos, a mí, a mi entorno, a mí, a mis cosas, o es algo que tiene que ser para el bien común, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es uno de los grandes desafíos de Tauro, ¿no? O sea, en algún punto la energía taurina pasa por este punto, ¿no? Es decir, ¿dónde empieza y terminan los intereses, mis intereses? Todo soy yo, porque a veces es muy fácil caer en el primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Sí? Eh, y justamente este yo, ¿no? Yo en Tauro, Sol en Tauro, digamos, ¿no? Yo en Tauro, yo expresando esas cosas, ¿no? En conjunción con este Urano que es claro, en este contexto parece un loco de la guerra, ¿no? Como un tipo que va para acá, para allá, como no, como un león enjaulado, ¿no? Que quiere expresarse. Y justamente es el momento para poder, en algún punto, poder transgredir, ¿por qué no forzar, ¿no? Esos límites, ¿no? Esos límites
tan particulares de la Tierra y de Tauro específicamente, ¿no? Este, pero esos límites, no límites tanto del hacer más o del hacer menos, ¿no? Que a veces, este es a veces quizás uno de los grandes dilemas o de las grandes trampas que tiene cuando pensamos el elemento tierra, ¿no? Es tanto el para qué, ¿no? El para qué, digamos, es esa cosa del culto al individualismo o del culto al yo, ¿no? Que quizás em, a veces ocurre con estas energías, ¿no? Que quizás no nos damos cuenta, ¿no? Eh, pero, pero bueno, hacemos y somos muy útiles y somos muy productivos, somos muy eficientes, ¿no? Todas las palabras que tienen que ver con Tauro, con la Tierra, ¿no? Pero, pero hay un límite, una especie de, bueno, a ver, ¿y dónde? Y todo esto para qué, ¿no? Para, para mí, para el otro, justamente Urano en este momento, ahí en conjunción con el Sol en Tauro, es justamente esto que decíamos al principio de Plutón en Acuario, justamente el regente de Acuario, es lo comunitario, ¿no? Es poder en algún punto poner al servicio de lo comunitario, de la construcción comunitaria, del servir, ¿no? Del servir a otros, pero del servir de manera eficiente, ¿no? Como lo hace una empresa, digamos, pero sin fines de lucro, si se quiere, o con fines de lucro, ¿no? De esto tampoco tiene por qué ser algo, ¿no? Pero ¿por qué a veces esta dicotomía de que, bueno, cuando es algo así para nosotros, bueno, se organizamos todo bien, pero ahora cuando se trata de ir a trabajar o cuando tenemos que rendir cuentas a alguien que le tenemos miedo o lo que sea, nos portamos de otra manera, ¿no? Justamente poder, de alguna manera, tratar de tener esos mismos niveles de eficiencia para servir al otro, para construir algo lo comunitario, justamente que es Urano y Urano ahí en Tauro. Interesante para pensar esta despedida del Sol en Tauro, justo topándose con, con, con Urano y que el próximo grande, digamos, próximo planeta que el Sol va a encontrarse es a Júpiter, ¿no? Que ahí también vamos a estar hablando, pero bueno, es interesante que justo nos encontremos con esta salida, esta despedida, como para pensar un poquito, porque creo que es algo que hoy me parece muy relevante para el momento que estamos viviendo a nivel social, pero también personal, ¿eh? Y esto también nos va a traer mucha mucha paz y mucha autorrealización y mucha autosatisfacción, si lo podemos hacer. Así que bueno, Gaby, ahí estamos, Javi, ¿eh? A un minuto de las 6 de la tarde. Sí, por supuesto. Bueno, decirte el otro, ayer que estaba con el programa de un Meli y pues, le hicimos a una astróloga, le hicimos, que estaba por hacer un evento, y, y bueno, ahí me di cuenta todo lo que aprendí contigo, porque la verdad, como periodista, el escucharte, y arrancaron como lo de siempre. Ay, yo soy de este signo, Meli, de Salia, que somos de esto. Y yo empecé, bueno, pero al final es todo más relativo, ¿no? Porque, y como la empecé a hacer preguntas de eso, profundicé en ese aspecto, si se quiere, iniciático que tiene para aquellos que quieren seguir esto, pero con profesionalidad o como forma de vida, ¿no? Porque a la larga, si lo podés hacer, es una forma de vida y tiene profundidad, ¿no? Que sobre todo es esto. Así que se puede encontrar en esto también una ciencia y también un lado holístico importante, ¿no? Así que encuadra mucha historia en este saber que para mí, bueno, haber adquirido ciertos saberes en el sentido de cómo se maneja, de chévere, ¿no? Me lo hiciste llevar por ese camino y me dio toda la razón la astróloga, atento, porque bueno, bien, dijo, sí, claro, por supuesto. Yo ahí encaraba y decía un poco lo que siempre tratás de llevar desde este lugar, ¿no? La
complejidad que tiene, o sea, es una cierta Complejidad. forma también, ¿no? Entonces, las simplicidades acá no cuentan, ¿no? Y hoy también cierro con No cuentan. ser muy de tu signo, te lleva un poco al fracaso, diríamos, ¿no? No está bueno ser 100 o alcanzar ser 100% del signo de uno. De esa no, plana, porque se va a chocar contra la pared, ¿no? Acá no es ser de cada uno. No, no, parece que de ahí saco una conclusión y también interesante también. La parte fíjate, hoy estuvimos justamente hablando, somos los cuatro elementos, o sea, en todo, ¿no? Y sí, 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 y autoexaminarnos y ver que tengamos de poner en práctica ese equilibrio fundamental para nuestra calidad de vida y para el éxito que podamos tener en la vida también, ¿sí? Fantástico. Totalmente, Gaby. Claro. Volvemos. Vamos a ver. Bueno, por eso te digo, alguna gente está más como pendiente del día a día, si Urano, y eso le da una interpretación del día, que es también una forma, pero entender el fondo de esto a mí me parece interesantísimo también, ¿no? Ponerme a preguntar estas cosas, ¿no? Así que gracias, Víctor. ¿Cómo podemos comunicarnos contigo, hermano? Bueno, como siempre les dejo mi página web que es astrología.com.ar. Ahí van a encontrar artículos, videos, audios, estos programas, todos los medios de contacto. Así que bueno, como siempre les digo, para todos los oyentes del programa, pueden consultar sin ningún tipo de compromiso. O sea, es muy buena la relación, el contacto que tenemos con los oyentes. Así que bueno, esa sería la invitación, Claro. la página y bueno, y queda la invitación para el próximo jueves acá a las 17 horas, Radio Divergentes, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, tu astrología, ¿eh? Con Víctor Landolfi, que eligió este tema para la despedida, por supuesto, este tema de los piosos. Todo pasa justo, ¿viste? Grande. Todo, un sapo. Bueno, nos vamos con esto entonces. Un saludo. Listo, Gaby, muchas gracias y hasta la semana que viene. Saludos a todos, ¿eh? Chao, chao. Chao, chao, querido. Chao.